la asignatura de microprocesadores 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. El proyecto final consiste en el control de velocidad para un motor trifásico y un motor en corriente continua mediante el uso de un microcontrolador PIC 18F45. Este proyecto está desarrollado por el equipo 5, Roberto Carlos Corona Brito y Diego Martínez Osuna. El planteamiento del problema. Sin lugar a dudas, la tecnología asume un rol muy importante en el desarrollo social y económico en una sociedad. Es por eso que muchas industrias, comercios, incluso trabajos manuales hacen uso de esta tecnología. Ese proyecto está diseñado para generar el control en motores trifásicos y motores de corriente continua mediante el control PWM, todo esto de una manera sencilla y versátil. Este proyecto es básicamente un prototipo de un variador de frecuencia con la capacidad en un futuro poder tener en un mismo sistema un control para trabajar con motores trifásicos, motores en corriente continua y motores en corriente alterna. Todo esto en un mismo encapsulado, con los acoplamientos en las señales y con la capacidad de trabajar a altas potencias. Explicación. Sin lugar a dudas, los motores actualmente cumplen con diferentes aplicaciones en diferentes ramos, en industrias, en fábricas, en negocios locales. Es muy fácil ubicar motores utilizados para diferentes cosas, para cortar vidrios, para muchísimas cosas. Es por eso que es necesario contar con un control en la velocidad de los motores, ya sea para que vaya más lento, para que vaya más rápido o para que trabajen a una velocidad media. Bueno, entonces básicamente este proyecto está diseñado para realizar el prototipo de un controlador para motores trifásicos y motores en corriente continua. Básicamente, el proyecto quedaría así, en este encapsulado, en el cual cuenta con 5 botones. 3 botones corresponden al botón 1, 2 y 3, los cuales trabajarán como los botones seleccionadores. Se cuenta con el botón U, con el cual se subirá el ciclo de trabajo en la señal para una mayor o una menor conducción. Un botón de on-off, el cual nos indicará que el sistema está encendido, que el sistema está apagado. Al mismo tiempo cuenta con un LED, el cual indica que el sistema está listo para arrancar y cuenta con un display LCD, con una pantalla LCD, perdón, en la cual se visualiza lo que son las magnitudes en el control y un menú fácil de utilizar para que el usuario pueda seleccionar las opciones que se necesiten. Al mismo tiempo cuenta con entradas y salidas. En este caso, las entradas serían BD, que correspondería al voltaje con el cual se va a alimentar el motor, ya sea para el motor trifásico o para el motor en corriente continua. Aquí se tiene que introducir la señal. Estas son salidas ABC, los cuales corresponden a la señal trifásica. Aquí son entradas, es en donde se conectaría el motor en corriente continua con la terminal positiva y negativa para su arranque. Bueno, rápido les voy a explicar lo que es el diagrama de flujo para realizar este proyecto. Inicialmente se hace la configuración pertinente en el PIC. Se utiliza el oscilador interno a una frecuencia de 8 MHz. Se configura el registro ATCON 1, el cual consiste en declarar los pines como entradas analógicas o digitales. En este caso, todos se colocan en digital. Inicializo mi variable n, hago la configuración pertinente en el LCD, lo mismo que la configuración para las interrupciones. En este caso vamos a utilizar las interrupciones en el pin RB0. Se hace la configuración de entradas, de salidas, los cuales corresponden a estas secuencias, pin entradas, pin salidas, y después los cuadros azules corresponden a los mensajes que muestra el display. Bueno, el LCD. En este caso, el menú inicial te da la opción de elegir entre el control trifásico o el control en corriente continua.
Dependiendo del botón que se seleccione, lo llevará a hacer ese tipo de rutina diferente. Están con la seguridad que existen esas secuencias de que no se trate de un rebote, incluso de que el sistema sepa cuando el usuario soltó el botón para terminar realizando su actividad. Suponiendo que en este caso se selecciona el control trifásico, se presiona el botón 1, la condición se cumple. Sí, suponiendo que no es un rebote, el sistema se va a cumplir, espera que el usuario suelte el botón, el usuario lo tiene presionado, el sistema se queda aquí, el usuario suelta el botón y pasa acá, el LCD nos muestra este mensaje, en este menú de selección entre la conducción a 180 o a 120. Aquí espera la respuesta, ya puede ser el botón 1 o el botón 2. Si no se presiona ninguno de los dos, el sistema permanece en este bucle hasta que se presione alguno de los dos. Si se presiona el botón 1, vuelve a pasar la misma etapa de antirrebote y la seguridad de que el usuario suelta el botón. Suponiendo que ya lo presionó y se suelta, y aparece un mensaje en el LCD donde dice que la conducción a 180 ya está trabajando y se manda a hacer la secuencia de conducción a 180. Son las señales de disparo que necesita el MOSFET. Todo lo contrario, si se seleccionara la conducción a 120, que es el botón 2, hace lo mismo, está la condición de antirrebote, la seguridad de que el usuario soltó el botón y aparece el siguiente mensaje indicando que la conducción a 120 está trabajando y el PI que manda la siguiente secuencia para la conducción a 120 en los MOSFET. Y suponiendo que ahora nos quiere trabajar con el control trifásico, si no se quiere manejar un control para corriente continua, selecciona el dispositivo, se vuelve a encender, se selecciona la opción 2, DC Power, todos los botones tienen la misma programación para la seguridad del antirrebote y para saber cuando el usuario suelta el botón. Entonces, suponiendo que selecciona la opción 2, el LCD muestra este mensaje donde indica que se tiene que configurar el PWM. Inicialmente, este sistema está diseñado para trabajar a 3 frecuencias de operación, a 10 kHz, 15 kHz y 20 kHz. Estas frecuencias fueron seleccionadas ya que usualmente son las que más se utilizan para este tipo de control. Entonces, inicialmente se escogieron esas. Cada una, para seleccionarla, se tiene que presionar el número del botón. Si se quiere de 10 kHz, hay que presionar el botón 1. Si se requiere que el sistema trabaje a 15 kHz, hay que presionar el botón 2. Si se requiere que trabaje a 20 kHz, se debe de presionar el botón 3. Los botones cuentan con la misma seguridad todos. Si se selecciona alguno de estos, se hace la configuración. Si se selecciona uno diferente, el valor en I es diferente, porque ya después esta condición nos va a saber identificar cuál es la frecuencia con la que se va a trabajar. Sin embargo, se imprime en el LCD qué frecuencia se escogió. Después aquí se hace la comparación para saber qué frecuencia es, si es la frecuencia de 10, la de 15 o la de 20. Esto es porque dependiendo de la frecuencia a la que va a operar, el registro PR2 para la configuración del PWM es esta, que es el PR2. Es por eso que para cada frecuencia PR2 tiene un valor diferente. Y después pasamos a lo que es la parte de interrupciones. Aquí, dependiendo del número de veces que se pulse el botón UP, será el aumento en 10% en el ciclo de trabajo. Entonces, es decir, si se presiona una vez, el sistema trabaja al 10%, se vuelve a presionar una vez más, trabaja al 20%, se presiona una vez más, trabaja al 30%, así sucesivamente hasta un máximo del 90%. Si se vuelve a pulsar una vez más, el sistema se reinicia y empieza a trabajar de nuevo a un ciclo de trabajo del 10%. Y siempre en el LCD se va a estar imprimiendo el porcentaje con el que se está trabajando. Y bueno, rápidamente os mostraré la simulación en Proteus. Eso corresponde a las puras partes lógicas, no coloqué las partes de acoplamientos ni etapas de potencia.
ya que el tiempo de simulación en Proteus no me lo permite, me marca errores. La prueba para 120, el sistema volvemos a arrancar. Aquí nos aparece en el LCD el menú. Entonces seleccionamos el control trifásico y ahora seleccionamos el botón 2 para conducción a 120. Y bueno, se observan aquí de nuevo las señales que se generan. Aquí está. Igual S1, S2, S3, S4, S5, S6. Y bueno, estas son las señales de disparo. Y como comento anteriormente, no pude colocar las etapas de acoplamiento en la señal y de potencia en el mismo circuito porque me marcaba un error en el error de simulación. Entonces, bueno, ahorita solo se ven las partes lógicas. No, ahora suponemos que trabajamos con el control en corriente continua. Seleccionamos el botón 2. Aparece el siguiente mensaje que indica que se tiene que configurar el PWM. Aparecen las 3 frecuencias posibles de operación: 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. En este caso selecciono la de 10 kHz. Me indica que el sistema está trabajando con 10 kHz. Y es aquí donde entra la parte de interrupciones. Dependiendo del número de veces que se presione el botón U, es como irá aumentando el ciclo de trabajo en el sistema. En este caso, para que arranque, hay que presionarlo una vez. Arranca y nos dice que ya está operando el PWM a una frecuencia de 10 kHz con un ciclo de trabajo del 10%, tal y como se observa en el osciloscopio. Se vuelve a presionar el sistema, se presiona el botón U, el ciclo de trabajo aumenta al 20%, el LCD nos los muestra, y aquí en el osciloscopio también nos aparece ese aumento. Se vuelve a presionar el sistema, el LCD nos indica que hay un aumento en el ciclo del trabajo del 20 al 30, y en el osciloscopio se muestra ese aumento. Se vuelve a presionar, ahora aumenta un ciclo de trabajo del 40%, el LCD lo indica y en el osciloscopio se observa. Todo esto hasta un ciclo de trabajo del 90%. Y lo mismo, frecuencia de oscilación de 15, de 20 kHz. Y bueno, esto sería el final. Y en esto quedaría el prototipo de este controlador de motores. Se espera en un futuro tener todos los controles en un mismo sistema. Y bueno, tener una mayor calidad en el acoplamiento en la señal y en las etapas de potencia. Bueno, sería todo. Gracias.